Gracias, estimados suscriptores de verdades y rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Aunque el año comenzó mal con dos facciones del G4 en plena rebatiña por el poder y el dinero del gobierno interino, no hay duda que el 2023 pudiera ser un año interesante en la lucha por una Venezuela libre. Podría ser el año de la reunificación de las fuerzas democráticas en torno a un solo candidato presidencial. Claro, eso depende de que el proceso de primaria sea verdaderamente transparente e incluyente para que sus resultados no puedan ser objetados por nadie. La gran duda es si el G3 se mantendrá al margen o caerá en la tentación de querer secuestrar y manipular las primarias o, por el contrario, imponer un candidato de supuesto consenso. Si todo se hace como la lógica política indica, el 2023 podría ser el año del relanzamiento de la unidad en la oposición. Pero por el contrario, si el G3 pretende imponer ese candidato de supuesto consenso y mantener el secuestro de la lucha de la oposición, debería surgir una alternativa democrática que no solo derrote a Maduro, sino también al tóxico cogollo opositor. Esperemos lo mejor para este 2023 en el marco de la lucha por la recuperación de Venezuela. Ojalá prive la sensatez y el desprendimiento en la mayoría de los líderes de la oposición. Hoy converso con el politólogo y consultor político Jesús Castillo Molleda sobre las primarias en la oposición, las elecciones presidenciales y la probabilidad de reconstruir la unidad opositora. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Jesús Castillo Molleda. Jesús es amigo de esta casa, es politólogo, consultor político y socio director de la firma Polianalítica. Jesús, en primer lugar, te quiero agradecer la gentileza de haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Bueno, Darwin, de verdad que un gustazo y agradecido, siempre pendiente de tu trabajo, de tus columnas semanales y del esfuerzo que están haciendo de tu plataforma, que sé que siempre lucháis con ella, te la hackean, te la quitan, te la ponen, Sí. volvéis y bueno, hermano, eso quiere decir que estás haciendo un buen trabajo. Esto es una lucha titánica, pero ahí vamos, hermano, ahí vamos. Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Así es. Jesús, comencemos. Yo quiero que, por favor, me des tu percepción sobre cuál es la situación actual de la Venezuela política y en especial del sector opositor. Mira, después de las elecciones regionales del 21 de noviembre del 2021, ¿ok? Entró una nueva fase de la política en el país. ¿Por qué entró una nueva fase? Porque veníamos de 4 años de abstención, de 4 años de señalamientos al CNE, de 4 años de decir a los electores que no participaran en procesos electorales y de estar regalando espacios de poder al gobierno, presidenciales, parlamentarios, concejales, consejos legislativos, y prácticamente la oposición política del país se había disminuido entre el 2017 al 2021 con 27 alcaldes opositores, ¿ok? Y 4 gobernadores, de los 5 que habían sido electos en el 2017. Ese fue el panorama político de la oposición, con una intermitente de aparición de mociones en el año 2019 con la autojuramentación de Juan Guaidó. Y bueno, y empezó la polémica entre un gobierno interino, entre un gobierno que no reconocía 60 países y entre una oposición que luchaba para unirse. Llega el 2021 y el 2021 pareciera que esa oposición dividida, que esa oposición que no quería participar más en elecciones, se reencuentra en actores políticos, unos ya existentes, otros emergentes y otros que ya eran de vieja data.
¿ok? Y nacen movimientos como la Fuerza Vecinal, hacen movimientos ecologistas, vuelvan a hacer la famosa tarjeta de la unidad en este caso, ¿ok? Y vienen actores, por ponerte un ejemplo, como Tomás Guanipa, que participa en elecciones, para ponerte el mejor ejemplo. Y vemos a un Guaidó que estaba en Barinas intentando llamar al voto, ¿ok? Que por cierto, ese fue un caso interesante, el de Barinas. Llega la elección y 127 alcaldes hoy de oposición, 4 gobernadores hoy de oposición, concejales, diputados legislativos y diputados de la Asamblea Nacional están en la geografía del poder de Venezuela. Quiere decir que se demostró algo, Dar, que el PSUV es derrotable electoralmente, ¿ok? Se demostró algo también, que mientras tú estés organizado electoralmente con movilizadores de tipo electorales y hagas una campaña, tienes todo el derecho de ganar una elección. Y lo tercero que se demostró es que en unidad la oposición sigue siendo mayoría que el oficialismo. ¿Por qué es esto? El 21 de noviembre, 4.264 electores votaron por la fórmula del chavismo, oficialista, madurista, ¿ok? Y 5.178 electores en el global de la oposición, que no fueron unidos en este caso, pero en el global votaron por sectores opositores. Eso quiere decir que 1 millón de votos sacó la oposición más que el oficialismo, lo que demostró que si hubieran ido unidos y si hubieran dejado el egoísmo más personal que político, hubiesen ocupado mayores espacios de poder. Ese es el escenario que tenemos. Llega el 2022 y llega un 2022 con una burbuja económica interpuesta por sectores económicos privados que empiezan a invertir en el país y vemos a un Nicolás Maduro que sale de Miraflores a la calle, ¿ok? Empieza un Nicolás Maduro a visitar el país con las lluvias, con tejería, con los problemas internos, a visitar las fuerzas políticas, pero vemos a un PSUV que se reorganizó a lo interno. Eso no lo hizo nadie más, ¿sabes? Eso no lo hizo otro partido político. Al final del 2022 vimos a Primero Justicia con unas supuestas internas, a un nuevo tiempo también con una consulta interna, el nacimiento de una fuerza vecinal que ha crecido con tiene el 10% ahorita de los alcaldes del país, y de una manera u otra, esa división de sectores opositores atrae a una comisión que dice, vamos a hacer unas primarias en el año 2023, olvidando el proceso de que el referéndum revocatorio presidencial pasó por debajo de la mesa, nadie se metió en ese rollo, Darwin, y el presidente Nicolás Maduro se salvó de un contraste a nivel de la política nacional. Entonces llegamos al 2023 con un presidente Maduro con 21% en las encuestas, con una oposición sin una claridad de quién va a ser el candidato de consenso de primaria, y con sectores del país que están entre Conce Comercio, con Industria, Fede Cámara, Fede Naga, Fede Lago, diciéndole al país que hubo crecimiento en el 2022 y que va a haber un crecimiento en el 2023 económico. Vemos el Fondo Monetario Internacional y a CEPAL en el mismo concepto. Vemos a sectores turísticos, líneas aéreas, el crucero, sectores financieros y económicos diciendo lo mismo. Si uno dice, ¿cómo es eso que el dólar pulveriza el bolívar, pero hay crecimiento económico? Pero eso tiene su explicación ante los sectores que han invertido privadamente en Venezuela, y nos encontramos un enero de 2023 con un presidente Nicolás Maduro que quiere ser reelecto, con conflictos de calle con los sectores de maestros, médicos y todas estas cosas, y vemos a una oposición intentando llegar a un encuentro entre los candidatos que están ya visibles, Darwin, ¿ok? Ya los estudios han dicho quiénes son hoy las opciones más importantes de la oposición para poder enfrentar a Nicolás Maduro o a quien decida el PSUV. Ahora, la disputa por el gobierno interino. El G4 implosionó, ahora hay dos sectores, Voluntad Popular por un lado y el G3 de AD, COPEI, perdón, de AD, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia por el otro. ¿Cómo incide eso en la probabilidad de unir a la oposición? Mira, negativamente, porque obviamente Voluntad Popular se aísla de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia y de Acción Democrática que dirige Ramos Ayú. Voluntad Popular se acerca mucho más al discurso de María Corina, ¿ok? Y de repente, entre
entre los problemas personales, Darwin, porque esto hay que decir, en la oposición política venezolana hay más problemas personales, viejos y del pasado, que Es problemas correcto. institucionales y políticos y partidistas. Eso ¿Ok? es correcto. Eso, Darwin, no deja avanzar a la oposición, porque en el pasado se señalaron por A o por B. Cuando observamos a Leopoldo López decir lo que dijo de cada actor político que lo acompañó durante tanto tiempo con Intrenato, ver al mismo Guaidó que dice cosas de la gente que lo acompañó, ¿ok? Y ver, tú sabes que yo he planteado que tú sabes que en el Zulia, Corpo Elec ha venido con una campaña de borrón y cuenta nueva. Sí, sí. Yo he venido diciendo que sectores de la oposición quieren hacer lo mismo. O sea, no puedes quitarle a la oposición del G4 que porque ahora no están con Guaidó o no votaron a favor del entrenato, entonces ya la gente se olvidó que pasó con Monómero, que ha pasado con Cisgo y que ha pasado con los recursos financieros importantísimos manejados por BP hacia más de 23.000 beneficiados en Venezuela directamente y los recursos, por supuesto, que a dónde fueron esos recursos, rendimiento de cuenta. ¿Ok? Entonces eso no puede ser borrón y cuenta nueva. Alguien tiene que rendir cuentas. Exacto. ¿Tú crees que esos escándalos han impactado la credibilidad de los partidos del G4? Sí, las encuestas son claras. ¿Ok? Hoy en día, los ciudadanos encuestados, cuando se identifican con estos procesos, es interesante decir esto. Cuando uno encuesta, ¿ok? A diferencia de lo que dicen algunos actores políticos, el ciudadano venezolano está hastiado, fatigado y obstinado de la clase política que gobierna y que se lo pone. Inclusive, muchos manifiestan en preguntas abiertas, Darwin, que para salir de este gobierno hay que salir primero de esta oposición. Dos, la gente entendió que las sanciones al país no fueron positivas y un actor político que quiera sanciones al país era discriminatorio. Las sanciones a personeros del político o a funcionarios del gobierno, ahí sí hay un alto apoyo de los ciudadanos. Claro. Y lo tercero, sin ninguna duda, hoy esos señalamientos entre ellos hacen muchísimo daño a las bases políticas de estos partidos políticos que de una manera u otra, mi amigo Darwin, un candidato presidencial sin el trabajo de los dirigentes políticos es Bueno. imposible que gane una elección. Ahora, así como desfavorece al G4, favorece a otros sectores de la oposición. Mira, no favorece a ninguno, ¿ok? Porque la oposición, si no va unida, sólida, simplemente se convierte en una opción. Una oposición unida, en este caso, es fulminante ante el gobierno, ¿ok? Y el gobierno va a seguir utilizando la metodología de división interna porque entiende y comprende que la única manera que ellos pueden avanzar, el gobierno está buscando la no la participación del voto exterior y está buscando, por supuesto, que se sigan dividiendo lo interno. Es la única manera real que puedan fulminar en el 2024, 2023, 2025, cuando realmente terminan haciéndose las elecciones presidenciales. Pero hoy este enfrentamiento le hace muchísimo daño a la unidad de consenso o de primaria en este momento para buscar un candidato único, porque podría ganar uno, Darwin, pero los demás podrían decir no trabajo por ellos y me hago el Willy Men. Ajá, hablemos de primarias. ¿Tú crees que es la mejor opción? ¿Y cuál consideras tú son los líderes políticos en la actualidad que ya están lanzados que tienen la primera opción en ese proceso? Mira, lo más sano sería las primarias, pero esto no quiere decir que ante la realidad del país, ante lo costoso de una primaria que está sobre los 7 millones de dólares, no todos los candidatos van a tener la capacidad de aportar para este proceso. Además, tienes que aportar dinero para hacer la primaria. En Venezuela hay 12.362 centros de votación. Pon que un proceso de primaria se habilite en el 30%. Estamos hablando de más de 4.000 centros de votación. Mira, tú sabes la capacidad técnica que hay que tener para tener todo un equipo humano en esos 4.000 centros de votación del país. Eso es costoso, Darwin. Entonces, aparte de eso, una campaña, una pre-campaña, te lo estoy hablando con mucha responsabilidad, porque hemos hecho este ejercicio, una pre-campaña buena de visitar municipios en Venezuela, tema comunicacional, el tema de equipos políticos y de estructura política no cuesta menos de 5 millones de dólares
para una precampaña a nivel de primaria. Entonces, imagínate un candidato que tengan que buscar 5 millones para su precampaña, poner que aporte $500,000 para las primarias, ¿ok? Y después, si llegase a ganar, ¿cuánto cuesta la campaña presidencial? Y además, ¿cuánto cuesta mantener todos los partidos políticos? No es sencillo, Darwin, es una campaña presidencial. Por eso que el consenso en algún momento no puede ser descartado, ¿ok? Entendiendo todos estos escenarios. Y en este momento, las únicas personas que siguen saliendo las encuestas de la oposición son Manuel Rosales Guerrero, Enrique Capriles, María Corina y dos outsiders, que es Benjamín Raseu, en este caso el Conde del Guácharo, y la figura de Prosperi, que está avanzando poquito a poco, pero está avanzando en un proceso porque hay que recordar que Prosperi se chupa un sector de Acción Democrática, que por cierto, una Acción Democrática que se está quedando sin electores, porque los electores de Acción Democrática, el 90% está sobre los 55 años. Entonces, de una manera u otra, Prosperi aparece en el juego de quienes pueden ser después de Rosales, después de María Corina y después de Capriles. Rosales dice que no va y pareciera que Rosales apoyará a Capriles. Ahora, una última pregunta antes de ir a la pausa. Si te toca escoger, si hoy fueran las primarias, ¿cuáles de esos dos, de todos esos precandidatos, número dos, tendrían la primera opción? Se disputarían la candidatura de unidad. Capriles y Manuel Rosales. Capriles y Manuel Rosales. Sin ninguna duda, eso está súper claro. Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento quiero que hablemos de las presidenciales 2023, 2024, quizás 2025. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades-y-rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Jesús, las elecciones presidenciales pueden ser en el 2023, pueden ser en el 2024 o en el 2025. ¿Tú lo ves como una oportunidad real para que el chavismo salga del poder? Mira, hoy, para ser honesto, no veo al chavismo saliendo del poder. Y te digo el por qué. Para que el chavismo salga del poder, hay que entender un poco la composición de los 335 municipios y los 23 estados del país. ¿Ok? Y los estados insulares, que también de una manera u otra proporcionan votos, y el sector militar, que también proporciona votos. El gobierno Nicolás Maduro tiene un problema resuelto, que es Nicolás Maduro. ¿Ok? Dentro del PSUV, aparte de Nicolás Maduro, está Rafael Acaba como una opción viable e importante. Y nosotros que hemos hecho algunos estudios que nos han permitido el partido hacerlos internamente, te puedo decir que el 94% de los dirigentes del PSUV están claros que Nicolás Maduro es el candidato, el presidente, y además hay que reconocer que el madurismo ha venido creciendo ante el chavismo. El madurismo tiene más alcaldes, más gobernadores, más concejales, más diputados regionales, ha venido conquistando los espacios de la Asamblea Nacional
y además tiene una generación de relevo que también hay que reconocer. El único partido político hoy en Venezuela que tiene generación de relevo de jóvenes en hombres y mujeres es el PSUV, ¿ok? Y en eso el madurismo ha tenido mucha influencia. Esto quiere decir que dentro del PSUV hoy no hay ninguna duda que Nicolás Maduro es el candidato a reelección. Eso no está pautado en la oposición. Yo veo muy difícil que la oposición política del país, aunque elija un candidato, todos trabajen por ese candidato. Hoy lo veo muy difícil, para serte muy responsable. Dos, no veo una oposición sólida en una campaña de unidad para poder resolver problemas internos, estratégicos y tácticos para conquistar espacios de poder. Y tres, siento que el gobierno va a crecer con algunos actores económicos y el tema económico puede, por supuesto, fulminar la administración de Maduro, pero también la puede favorecer porque también las encuestas son claras en esta edad. Si para el momento de la elección presidencial la oposición no logra tener un candidato que emocione, ¿ok? Que conecte, y la gente tiene en su casa internet, por lo menos una vez por cada fin de semana sale a comerse algo en la calle, tiene una moto o un carro que prenda, y siente que si gana la oposición va a ganar en estas condiciones. Asamblea Nacional en contra, Fuerzas Armadas en contra, poderes en contra, alcaldes en contra, gobernadores en contra. Entonces, ese candidato de oposición tendría que ser un candidato de mucha amplitud para poder tener gobernabilidad con todos estos poderes en contra. Entonces, el elector opositor se convierte en extensionista. No es porque lo incentiven, sino porque decide no ir a votar a favor del candidato opositor, que no lo emociona, y no va a votar en contra de Maduro, porque finalmente siente que tiene sus problemas medianamente resueltos para entrar otra vez en el conflicto. Lo que sí las encuestas son fulminantes, Darwin, y esto lo digo también con mucha responsabilidad, es que la gente no quiere ni marcha, ni contramarcha, ni quiere problemas de calle, ni quiere paros, ni quiere ningún tipo de conflicto. La gente apoya el diálogo y necesita que los problemas se resuelvan conversando. Ahora, ¿es factible ese diálogo? ¿Cómo incide eso en las elecciones presidenciales? Porque se hablaba de un adelanto para el 2023, pero también se puede hablar, como hablábamos off the record, de una posposición para el 2025. ¿Qué puede ocurrir en el marco de esas negociaciones y cómo inciden las presidenciales? Es evidente que las negociaciones van a seguir, porque ahorita el gobierno de Estados Unidos cambia su eje estratégico con el tema de esta Asamblea Nacional que eligieron internamente para el manejo de algunos bienes. Dos, por supuesto, Maduro entiende que va a haber una crisis mundial del gas, Europa, la guerra, Ucrania, Rusia, crisis política, y por supuesto Venezuela está entrando otra vez al proceso energético, petrolero, de negociación, de exportación de algunas áreas importantes, inclusive el tema turístico interno va a empezar a generar algunos recursos importantes, bolsas de valores, el tema de, por supuesto, dejar que la gente haga cosas. Entonces, en este sentido, de una manera u otra, el diálogo va a continuar, por supuesto, con sus presiones, negociaciones y procesos, pero hay que reconocer que Gerardo Blay ha sido un buen vocero, hay que reconocer que me gusta mucho lo que está ocurriendo en la negociación, que hay una negociación pública, una privada y una secreta. Entonces hay temas de la negociación secreta que no se están filtrando y hay jugadas importantes en avance de estos procesos porque hay que reconocer que el gobierno y la oposición siguen hablando permanentemente. Claro. Entonces siento que de una manera u otra, esto que se está ocurriendo si ayuda al diálogo. El gobierno de Nicolás Maduro necesita vender más democracia y el gobierno de Nicolás Maduro ya le pasó lo peor. Esto quiero también decirlo. Ya lo peor pasó en Venezuela y en este momento los venezolanos hemos decidido de una manera u otra, quienes estamos en el país, bueno, hermano, jugándolas, seguir adelante y nos la ingeniamos. Ya no nos paró el COVID, la inflación, la gasolina, la electricidad, y pareciera que de una manera u otra hay servicios públicos que están mejorando, hay calidad de vida que está mejorando, y de una manera u otra, por primera vez, Darwin, hay alcaldes y gobernadores del PSUV que están empezando a gobernar con eficiencia. Y también tenemos esos indicadores. Ahora, ¿serán adelantadas las elecciones? ¿Cómo incidiría esa posible, Okay. la posible selección de un nuevo CNE en ese adelanto o serían más bien pospuestas para el 2025? Mira, esta es la jugada.
si el péndulo económico de Maduro siente que se vuelve más crisis, no hay ninguna duda que dentro del PSUV jugarán ante una petición de hace muchos años a la oposición de adelantar elecciones, entendiendo que ellos tienen los poderes a su favor. Si eso no mejora, vamos al 2024 como está planificada y quizá en el último trimestre. Y si eso empeora, cuidado si el 2025 se hace una mega elección, ¿ok? Que no es malo para el PSUV porque no es lo mismo ir a una elección solitario presidencial que Claro. una elección con alcaldes, gobernadores, concejales, diputados legislativos, donde todos a su vez trabajarían para ser electos o reelectos y obviamente y ayuda al voto presidencial. Así que nada está descartado en el país. Lo que sí te puedo decir que no puede caerle como sorpresa a la oposición que juegue en posición adelantada el PSUV, porque lo que sí está claro que el PSUV hoy aprieta un botón y tiene 4.200.000 votos en la calle. Jesús, nos quedan unos 5 minutos de programa. Quiero que evaluemos la gestión de Manuel Rosales, de Rafael Ramírez y de Gustavo Fernández. Comencemos Ok, con Manuel Rosales. mira, Manuel Rosales, ¿Qué es lo bueno y lo malo que ha ocurrido en la gestión de Manuel Rosales? ok, lo bueno de Manuel Rosales, que de una manera u otra demostró que con el presupuesto del Zulia se podían hacer obras, ok. Manuel Rosales demostró que con el presupuesto que había en el Zulia, de una manera u otra se podían unificar esfuerzos y demostró que con un poquito de organización y unidad conquistó la gobernación y 15 alcaldes aliados. ¿Ok? Quiere decir que hubo una gran motivación hacia el actor Manuel Rosales. Lo bueno también de Rosales hoy, que ha sido pasivo. ¿Ok? Entiende el momento país, no es confrontativo y de una manera u otra se ha dedicado a intentar resolver problemas muy puntuales de donde su presupuesto se lo permite y ha gozado de una manera u otra de una paz política, hay que reconocerlo, en el estado Zulia hasta este momento. Lo malo, bueno, por supuesto que no ha cubierto las expectativas, pero hay que recordar que son 4 años de gobierno, se cumplió el primer año, hay que recordar que el Zulia estaba muy abandonado y muy afectado, y hay que recordar que en este caso de lo malo, sigue siendo un gobernante que en este momento goza de poca diversidad política en el Estado. O sea, te puedo decir hoy que las encuestas en Zulia son claras. No hay un actor de oposición y de oficialismo que hoy sea capaz de enfrentar a Rosales de tú a tú. ¿Ok? Y además goza de una opción presidencial que también le permite gobernabilidad y negociación en este momento. Ahora hagamos el mismo ejercicio con Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo. Bueno, Rafael está aprendiendo a ser alcalde. No es fácil para él gobernar con un PJ o con unos guanipas al lado que le imponen posiciones estratégicas de cargos públicos y obviamente se encontró en una ciudad con muchos problemas de servicios públicos, de vialidad, de transporte, de aseo urbano. Y el tema del aseo urbano, por supuesto, Rafael Ramírez jamás lo va a poder solucionar si no privatizan el aseo urbano. ¿Ok? No hay capacidad de atender las 18 parroquias de Maracaibo con un aseo urbano manejado directamente desde una dirección de la alcaldía. Eso está claro, se entienden los intereses o lo que se tiene. Y Rafael Ramírez, en este caso, ha intentado ser un alcalde también pasivo, de negociación, y ha hecho algunas innovaciones. Sin embargo, es su primer año de gestión y entiende que tiene una gran oportunidad para demostrar que él puede y tiene una gran oportunidad para ser reconocido, para ser reelecto o, dependiendo de lo que pase con Rosales, de poder pellizcar alguna aspiración regional en el futuro o fortalecer al Partido Primero Justicia que representa en este momento. Ajá, ahora hagamos el ejercicio con Gustavo Fernández. Bueno, el alcalde Gustavo Fernández pasa de ser un periodista, de hacer un programa donde recibía denuncias y denunciaba, ahora a ser un alcalde denunciado, ¿ok? O sea, está viviendo en carne propia lo que es el periodismo de calle, ¿no? Él en este caso. Gustavo ha tenido la oportunidad de, esta es su segunda aspiración, la gana en un momento muy difícil para San Francisco, porque a diferencia de Rafael Ramírez por lo menos recibe una alcaldía decente, ¿ok? Organizacionalmente hablando.
en San Francisco recibió una alcaldía devastada, con casi 20.000 empleados, ¿ok? Y obviamente era muy complejo la gobernabilidad y además sin vehículos, sin espacio, todo transferido al gobierno nacional. Y hay que reconocer al alcalde Gustavo Fernández en este momento que ha sido humilde en entender que asume los errores de sus tomas de decisiones en el primer año de gobierno, entiende y comprende que San Francisco, lo ha dicho, tiene problemas de servicios públicos, vialidad y alumbrado, que es parte de su plan 2023, y entiende y comprende que en el primer año de gestión, Darwin, en este caso al alcalde Gustavo Fernández, le tocó gobernar con equipos prestados. ¿Por qué? Porque él recibió apoyo de muchos partidos políticos y su gran equipo de gobierno no fue directamente elegido por él. Entiende y comprende en este momento, tanto Rafael Ramírez, también lo he visto, y Gustavo, que los problemas de Maracaibo son de Rafael Ramírez y los problemas de San Francisco son de Gustavo Fernández. Así que la novatada ya se acabó. El primer año de gestión de un alcalde recién electo, el elector disculpa y perdona. Pero ya a partir del segundo año, todos los problemas de los municipios son de ellos. Y si el alcalde Ramírez y Fernández no lo empiezan a hacer bien, van a empezar a ser castigados por sus electores en los próximos meses. Jesús, se nos acabó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado participar en Contraste. A ti, Darwin, muchos éxitos y que siga tu proyecto adelante y agradecido. Estamos a la orden por Polanalítica, @Polanalítica, www.polanalíticabe.com. Ahí estamos completamente a tus servicios para todo el análisis diario que hacemos del país desde las ciencias políticas, precisamente. Muchísimas gracias, Jesús, por ese ofrecimiento y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.